Álvaro Pérez, Manuel Rueda de Sevilla. Álvaro Pérez. Hizo clases de fortificación. Hablando de... Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo ha estado? Encima. A ver, por si acaso no hay que No creo que fue. Bien, buenas tardes. Bien. Hoy partimos con el curso este de metodología de investigación. Entonces, por reglamento tenemos que mostrar esto, pero lo vamos a hacer porque ya lo conocen. ¿Esto también lo conocen? Sí, de hecho. Y yo soy grande. Ya, ok. Vamos a las competencias. Vamos. Bien lee todo, ¿vale? Sí, abuelo todo. Lo que le dicen, tú haces. Cuando tengas sobre nada, mírese ya. ¿Cuántas veces lo han visto eso? O sea, ya sabemos. Ok. Entonces vamos a hacer la conexión con el curso. ¿Para qué les sirve este curso? ¿En qué contexto estamos? Dominio genérico, que está señalado ahí, competencia 1, y la segunda, actuar en grupos. ¿De qué se trata? De que en su formación, ustedes como profesionales nutricionistas tienen que actuar según los principios que están ahí, obviamente, pero además no andan solo por la vida, también hay que interactuar entre ustedes y con el equipo salud. Por lo tanto, esto les entrega algunas herramientas en ese sentido. Por favor, profesor. Y este es el más cercano y más acotado a lo que vamos a hacer. El motivo es que, y yo diría que en los tiempos actuales, la cantidad de información que está disponible es gigantesca. Y eso lo vemos todos los días y acá. Entonces, en su proceso de formación, como profesionales, tienen que ir desarrollando disciplinas. Ese es nuestro papel, esa es nuestra tarea en 3 cursos. O sea, van a tener que soportar los tres cursos. El próximo año, diseño de proyectos de investigación y después ejecución de proyectos de investigación. O sea, este
esta línea la tomamos nosotros y partimos desde ahora con el tipo de negocio. Resultado, ¿pero por qué vamos? Vamos muy rápido. Estamos apurados. Ok. ¿De qué debería salir de este curso? Y nosotros estamos confiados que así va a ser. Ustedes van a poder analizar el método científico para resolver ciertos problemas de investigación asociados a su especie. Aquí no es, el conocimiento no está repartido de una forma mágica, hay formas de acercarse y formas de tomar decisiones. Y eso hace la diferencia entre un profesional y alguien de apoyo. Y después interactuar el trabajo del equipo, van a tener que ser un grupo y trabajar ahí. Y eso tiene una dinámica particular, que a veces funciona muy bien y otras veces no tan bien, pero tiene que funcionar. Y ahí tienen que resolver algunas dificultades que espero que sean las mismas. Ahora sí, plan de mejoras. Uno de los comentarios que se hizo fue el que se señala ahí, en que faltaba una instancia práctica de aplicación de lo que estaba ocurriendo en este curso. Hasta hace algunos años, durante el curso, nosotros hacíamos que los grupos trabajaran ideando proyectos de investigación. Acotado, leve, pero una situación bastante irreal, que era, ustedes disponen de recursos, la idea desarrolla lo mejor que pueda, pero fuimos viendo con el tiempo que no aportaba mucho, sino que en el curso que viene, de diseño de proyecto de investigación, ustedes tienen que ir pensando en un proyecto que sea viable. Y eso cambia la cosa porque ahí uno se enfrenta a una serie de limitaciones que son las reales de hacer un estudio de investigación. Entonces, no vamos a innovar respecto al año pasado porque ahora lo que hacemos es que nosotros, cuando se divide en el grupo, le pasamos un proyecto de otros años, de otros grupos, de otros cursos, de cursos de ejecución, fundamentalmente, o de diseño, y les pedimos que ustedes lo analicen. Ustedes tienen que tener un juicio crítico respecto a ese proyecto, si es bueno o si es malo, si responde a los objetivos como dice el proyecto que iba a hacer, etc. Es una forma, entre comillas, de llevar a la práctica lo que este curso nos va a ir entregando. Bueno, ustedes ya también lo conocen, la bibliografía está a medida que se van haciendo las clases, se puede entregar material adicional. Siempre libre acceso, por supuesto, a los profesores si requieren algún material específico, por supuesto. ¿Ya? Y esta parte importante que nos pongamos bien de acuerdo para que no haya ruido después. Este trabajo escrito se refiere a justamente este análisis del proyecto que nosotros le vamos a entregar en algún momento. Y de que ustedes van a tener que hacer un juicio crítico y tomar una decisión y responder a una serie de preguntas. Eso se hace para el trabajo de grupo. Es una sola nota para el grupo. Ahí de repente ocurre que hay algunos que trabajan más, otros que trabajan menos, y esas son algunas dinámicas que tienen que resolver ustedes. Nosotros no nos vamos a meter, ¿ya? Así que pueden ganar o perder internamente, espero que no, espero que logren desarrollar internamente la mecánica que les permita un buen desempeño y no haya mucho. Dos pruebas de 40% cada una. Estas son las actividades obligatorias. Hay un par de, son dos sesiones, ¿verdad? De presentación. De trabajo, que son las que están, las que son no. ¿Qué más falta ahí? Ah, examen. Hay examen. Oye, ¿Verdad que esto está funcionando solo? ah, tiene día propia. No soy yo. Tiene día propia. Ok. Aquí sigue el examen. Sí, ahora son los robots. Si cambiaron alguna regla, el examen es los robots. Ah, exhibición, decimos 5. Exhibición 5, pero sin rojos. ¿Sí? El año pasado teníamos arriba, sí. Sí, no va a puesto más bueno. 5 sin rojos. Ok. Esas son
Hay sesiones asignadas para cada uno. Esas sesiones que están asignadas en el programa para que ustedes le dediquen al análisis del proyecto que le vamos a entregar, esas obviamente no son regulares. Pero los exámenes se establecen y están sujetos a la reglamentación que ustedes también conocen, que es normal en la escuela, justificación, los plazos, eso, me imagino que ustedes lo conocen mejor que nadie. Ya, ahora sí. O sea, de memoria, ¿hay algo nuevo aquí? Este año nos pidieron particularmente que teníamos que especificar la cantidad de actividades que eran. Bueno, sí. Son actividades obligatorias recuperables y actividades obligatorias no recuperables. ¿Ya? Nosotros tradicionalmente no tenemos actividades obligatorias porque consideramos que es un problema tener actividades obligatorias. En caso de que no puedan venir, tenemos que basarnos en el reglamento y eso es un problema. ¿Sí? Es muy engorroso, pero la escuela nos pidió necesariamente que detalláramos esas actividades. Entonces, este año particularmente tenemos dos sesiones de trabajo que están programadas después del certamen 2. ¿Ya? Van a ser dos sesiones dedicadas específicamente para que puedan trabajar en grupo y dedicarse entonces a analizar los proyectos que les vamos a pasar en su momento. ¿Ya? Y para eso entonces ustedes van a tener que hacer la capa presencial, si bien además van a poder contar con ese proyecto para llevárselo obviamente a la casa y seguir trabajando, digamos, fuera del horario del curso. ¿Ya? Pero esas dos sesiones son presenciales, son obligatorias, son no recuperables y como tal, entonces a nivel reglamentario, si ustedes no pueden venir, tienen que justificar a través de DPI. ¿Ya? Y como se están poniendo estrictos en ese sentido, lo que piden es que la justificación sea incluyendo entonces si son problemas de salud física o mental, el bono de atención más el comprobante de pago más el certificado médico, en el caso de que sea una atención libre de elección particular, o sea, previsible institucional, el comprobante de atención. ¿Ya? Eso es de la escuela. ¿Puedo decir lo mismo que dije yo? No nos miren a nosotros, eso es de la escuela. ¿Puedo? Cumplimos con hacerles saber que esa es la reglamentación. ¿Puedo decir lo mismo que dije? Diga. Ese es el reglamento. Y nosotros nos basamos en el reglamento. ¿Ya? De acuerdo a eso, ustedes tienen la opción de ausentarse a una sola de las dos sesiones, porque corresponde a un máximo de un 20% de actividades no recuperables que ustedes pueden faltar y justificar. ¿Sí? Si ustedes faltan y no justifican, eso implica la reprobación del trabajo. ¿Sí? Segunda regla. Como puede suceder que cualquiera tenga alguna circunstancia imprevista que no esté cubierta, evidentemente, por estas condiciones, en caso de que tengan algún problema, pueden acercarse, especial, único. por supuesto, pueden acercarse a conversar con el profesor a cargo del curso, no conmigo, no conmigo, ¿ya? Trabajamos juntos, digamos. Pero lo que sí, ese tipo de circunstancias son especiales, ¿sí? Lo cual implica un acuerdo siempre con el curso, en el sentido de que si bien una persona en algún momento puede tener algún problema que claramente se escapa a lo normal o a la forma fácil de justificar, ¿sí? No puede ser, digamos, una cosa muy masiva. Se entiende que de repente estas actividades no son tan provechosas o ¿sí? Pueden trabajar en la casa, miles de cosas. Pero estas actividades son obligatorias no recuperables. Si ustedes tienen algún tipo de circunstancia que justifica y que no esté contemplada en el reglamento, se pueden acercar a nosotros. Obviamente nosotros tenemos mayor nivel de flexibilidad para poder ver esas circunstancias sin hacer todo el trámite a través de EPI y ese tipo de cosas cuando la situación no se la merita. Pero se lo vayan a decir no después. Evidentemente. Aquí nunca dijimos eso. Si son problemas médicos y tienen los certificados y todo eso, perfecto. ¿Sí? Si hay cosas más complejas, lo podemos conversar. Insisto, son circunstancias puntuales, ¿ya? Eso solamente porque de verdad poner dos actividades no recuperables son un poco complejos de verdad. ¿Sí? Eso. Ok. Esto yo también lo vi.
puntualidad, como acabamos de ver, importante internacional. No, esperamos que el curso se desarrolle de una forma fluida. En este curso participan varios profesores y como suele ocurrirse, cada uno tiene una dinámica particular. Nosotros estamos a cargo del curso, hacemos un par de clases cada uno por ahí. Y trataremos de contribuir a que los objetivos se logren. Un curso que no es sencillo porque tiene que verse distintos tipos de cosas que no son las que usted habitualmente han estado viendo en la carrera. Aquí no es contenido en términos de aspectos nutricionales de algo o acercamiento clínico, sino que es una forma de hacer investigación y eso requiere cierta forma de desarrollar las actividades que es un poquito diferente. Es como un rompecabezas en el que se le van entregando piezas y después hay que armar las piezas. El próximo año se convierte en realidad porque tiene que inventar un proyecto que es original y tiene que tener ciertas condiciones y que más encima sea viable. Eso va a ser mucho más complejo. Así que yo lo que les pido sí, desde ahora es que lo que aquí ocurra en este semestre no les dejen durmiendo después de Navidad y se olviden porque justamente lo vamos a ocupar. Lo vamos a hacer. De hecho, los cursos que vienen en diseño no tienen clase. Van directo a lo que tienen que hacer. ¿Okay? Ahí está la aplicación práctica. Esto no ha cambiado. Y obviamente vamos a estar atentos a nosotros si es necesario activar el protocolo de alerta temprana, lo haremos según la necesidad de esa situación. Esperamos que no sea necesario. Ok, esta es la parte de la clase. Yo quería llegar ahí. Lo otro que hay que hacer era bueno que entonces, esta es una clase introductoria breve de qué se trata. ¿Qué más? No se hace. Bueno, la idea de esta sesión introductoria es prepararnos para los contenidos que vienen. El calendario ya está arriba, el programa está subido, está el calendario también. Por lo tanto, ahí van a ver los títulos de las clases, los profesores, pero ¿de qué se trata esto? Y ahora sí. Se trata de esto ustedes lo están viendo todos los días. Esta es una exageración, por supuesto, yo tengo cierta tendencia como medio y a exagerar las cosas, pero esto ustedes lo van a ver. Y siempre pasan cosas como esta, que alguien que tiene cierto reconocimiento, entre comillas, en algún nivel X, dice cosas fuera. Pero estas cosas son las que ustedes le van a preguntar su paciente, ¿no? Cosas tan descabelladas como esta son las que le van a preguntar. ¿Por qué? Porque la gente, todos nosotros estamos sujetos a una avalancha de información de distintos calibre. Nosotros que estamos en la universidad creemos que estamos siendo capaces de filtrar y la verdad es que ustedes no se imaginan la cantidad de información pseudocientífica a la que estamos expuestos. Y podríamos puesto la clase de revistas depredadoras, que es otro tema bastante en boga. De tal manera que, ¿de qué se trata? Se trata de que frente a esta situación que es real y que estamos todos expuestos, ustedes como profesionales tienen que tener ciertas herramientas que nos diferencien y que puedan ser capaces de entregar el mejor consejo que puedan en este sentido. ¿No? Así. Entonces, lo primero que esto uno lo escucha siempre, no, que dicen que tomar café da cáncer. No, que dicen que la vitamina C es buena para la ley. ¿Por qué? Porque alguien, o algún periodista, o alguien sube esa información, dice, publicado en la revista no sé cuánto, que nadie conoce, que aparece en el diario X, C, lo que sea, o Google, y la gente lo lee y lo toma como una verdad. Pero nosotros como profesionales del área, tiene que ver con estas cosas, tenemos que tener un juicio crítico. Y esto es el centro del curso. El centro del curso es desarrollar un juicio crítico, donde ustedes vayan desafiando intelectualmente a qué estamos expuestos para poder, cuando alguien les pregunte
algo así como ella, si esto es esta cosa de la cáncer, ustedes pueden responder con certeza. Por lo tanto, lo primero que uno se tiene que preguntar es la información a la que estamos expuestos, ¿qué tan sólido? ¿De dónde viene? ¿Quién lo dice? Porque eso es lo típico. No dice tal cosa. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Ustedes tienen que preguntarse eso, tienen que ser capaces, y lo que se informa es realmente lo que se hizo, lo que se es otra. Alguien interpreta. Hay un dicho viejo italiano que dice, traductor traidor. Al momento de traducir, algo le pone el que traduce, y a veces no traduce también. Entonces, este tema que se ve así como tan trivial, es pan de todos los días nosotros. A nosotros cotidianamente, la periodista de la facultad, oye, que sabe que necesitamos alguien que en el departamento opine sobre esta información que llegó y que está en la tercera, en tal página, y a veces son cosas bastante razonables, a veces son realmente tonteras, pero muy bien escritas, muy bien presentadas y parecen ciertas. Bueno, ese es nuestro rol, ese es el desafío del curso. Si logramos esto, podemos morir en paz al dolor. Por lo tanto, aquí empezamos a ligar con esto. Aquí tenemos dos formas de movernos en nuestro mundo como profesionales. Una es leer y aprender y desarrollar todo lo que podamos. Pero otra cosa distinta, y eso hace una diferencia en esta universidad a otras, es que por lo menos los profesores que estamos acá hacemos investigación. Estamos creando conocimiento, estamos viviendo esto, porque es muy distinto hacer una clase, pero que uno lee un libro, a lo que uno hace como profesor, como investigador, a los desafíos que uno se plantea, con las herramientas que uno tiene, con las limitaciones que pueden haber, o con los aportes que hemos podido hacer. Por lo tanto, esta diferencia de la investigación y crear, pero ya... Voy a contratar para una sesión de magia, de magia todo. Es que esto es importante, ¿ok? Nosotros no hemos planeado esta rutina en absoluto, pero es absolutamente importante. Ok, entonces el objetivo final de la investigación, que es lo que nosotros vamos a ir desarrollando en el curso, cómo se hace la investigación, ustedes la van. En el fondo, este curso van a ir conociendo como les decía yo, las piezas del rompecabezas, cómo se hace la investigación. El próximo año la hacen. Y ahí está el chiste, y ahí te van a decir si en realidad no tenía razón, que no era tan fácil. Ok, es crear conocimiento. Pon el monito, ahora sí. ¿Qué hay ahí? Claro, un pingüino. Sí. Ya, lo bueno, esa es la parte sorpresa. No, pero ok. Si uno mira eso, ¿cierto? Uno puede ver un conejo. Pero uno ve otro bicho. Y ahora sí. Sí, pues un pato. La pregunta es, ¿cuál es verdad? Ambas. Puede ser una, puede ser ambas, puede ser... Ninguna. Ok. Una frase célebre. Hay que abrir la mente, eso es verdad. ¿Ya? Ahí está la frase. Puede ser eso. Puede ser. Ok. La idea de este curso también es abrir la mente. Para abrir la mente en investigación científica, esta frase, yo no sé por qué la puse en inglés, porque se español perfectamente. Pero dice que la investigación es ver lo que todos ven, pero pensar lo que nadie ha pensado. Ahí está el chiste de esta cosa. Ahí está el chiste de los que hacemos investigación o ustedes, que las van a tener que hacer. ¿Vieron un pato y un conejo? Sí, eso es lo que vieron. Pero, ¿qué más puede haber ahí? Puede haber muchas cosas. Va a depender de ustedes. Por lo tanto, la investigación tiene que ver con ese desafío mental. La información está.
La vida está, digamos, la biología está, pero lo que nosotros nos preguntemos y tratemos de averiguar, ahí está el desafío, y eso es distinto. Y ahí requiere otra vez. Ese señor que está ahí, quiere alguien le suena ese nombre. Descubrió que la vitamina C para darle un toque nutricional a. Ahí nos conectamos con nutrición. Ok. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Ah? El colegio de Silva se llama, tenía ese lema. Knowledge is power. Bueno, también es poder, pero ¿qué es? ¿Qué es? Una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta. Cuando uno quiere ir poniéndole sustancia a las cosas que habitualmente hacemos, empieza con uno a. ¿Qué es el conocimiento? El saber, ¿sí? Una parte. ¿Sí? Esa es la definición del conocimiento. Es la conciencia y el entendimiento de aspectos particulares de la realidad. Conciencia y entendimiento. Aquí se empiezan a mezclar algunos conceptos. Conceptos de conciencia y entendimiento de algunas cosas en la realidad. Tampoco es que sepamos todo, nada, ¿cierto? ¿De dónde viene esto? Esta es una gráfica que inventó ella. Si no les gusta, yo se la pongo. Pónganme la siguiente. Está la creencia. Esa también eso fue un curso que hizo. H0 y H1. Sí, no, si fue a la web, no sé qué. Ok, ya, ahora entendí. Ahí. Álvaro Pérez. Entonces el conocimiento está por aquí. Entre lo que se cree y entre la verdad. Nadie apoya la verdad, nadie sabe, obviamente. Pero las creencias, algo de las creencias, hay algo de cierto, algo de conocimiento hay. ¿Sí? La siguiente. Este conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar es el que nace de la experiencia, que es intuitivo, cómo se fue o cómo me quería aparecer. Bien. Cultivar fruta, como, no sé, pues se aprende mirando, gente en el campo, sabe cuándo hay que cosechar, cuándo hay que sembrar. No van a hacer un curso, aprenden, observando, ganando información y aplicando, y equivocándose. ¿Sí? No hay una cosa formal detrás. La siguiente. El conocimiento procedimental. Aquí es un poquito superior. Por ejemplo, implica saber cómo se hace algo. No depende del conocimiento declarativo, ya vamos a ver qué es eso. Se desarrolla por medio de la destreza. Por ejemplo, andar en bicicleta. Cuando todos hemos aprendido en bicicleta, nadie me dijo, mire, usted se sube, mueve el pedal con una intensidad de no sé cuánta fuerza y a girar acá. No, ¿cierto? Empieza a moverse hasta que se cae, se va, hasta que encontró que hay que equilibrarse. ¿Sí? En el fondo, aprendió haciendo algo. Aprendió haciendo algo, pero sí un desarrollo intelectual de cómo caminamos, cómo caminan los niños. Caminan, no. No es que, bueno, un pie, ya puede estar. No, caminan. Se van, caminan. Ok, dale. Este es un poquito más. Aquí implica ya pensar. Es saber sobre un tema o materia al que se llega con la investigación, no solo con la experiencia. Aquí hay que ir un poquito más lejos. Aquí hay que intelectualizar algo. Por ejemplo, aprender un idioma. No por repetir algo, no aprender un idioma. Empezar a conocer las reglas, a conocer las formas más formales, las formas más coloquiales. Hay ciertas. Es distinto aprender alemán que aprender inglés, o aprender chino o japonés. Entonces, eso requiere
requiere ir desarrollando ciertas habilidades más complejas. Aquí sí que hay que pensar así, aquí hay reglas detrás, aquí uno no puede llegar y armar una frase como se le ocurre. Por ejemplo, estamos súper acostumbrados, y eso para que ustedes también lo vayan viendo, cuando uno redacta en inglés, es muy distinto a redactar en español. Si ustedes fijan, leen cualquier artículo en español, van a decir, los resultados de este estudio demuestran tal cosa de tal manera que A ocurre sobre B y sobre esto pasa tal cosa. En inglés es una frase, una idea. Una frase, una idea. Una frase, una idea. Es muy acotado, es otra forma de pensar el idioma. Y probablemente el alemán, cuando tengo idea, sea distinto. ¿Sí? O sea que hay ciertas cosas que dicen intelectualmente. Ahora siguiente. Y este es el conocimiento que a nosotros nos interesa desarrollar en este curso. Conocimiento científico. Conocimiento científico no es cualquier cosa, no se llega de cualquier manera, es un conjunto ordenado, comprobado, sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica, sistemática a partir del estudio, de la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Sí, si uno se queda solamente en las palabras, hasta se lo va a aprender de memoria y recitar. Pero la idea es que durante el curso lo empecemos a vivir. ¿Cómo se ordenan las cosas? ¿Cómo se comprueba? No llegar y decir algo y esta es investigación, no es así. Hay formas de hacerlo y eso es lo que nosotros nos vamos a ir entregando a través de una forma metódica. ¿Estamos así? Y el conocimiento científico se obtiene, el conocimiento científico se obtiene a través de esta metodología y siempre se puede probar. Aquí, y esa es la gracia del conocimiento científico. Las verdades científicas llegan hasta cuando, y siempre son desafiadas, y algunas permanecen y otras van cambiando en la medida que aparece un nuevo conocimiento. El ejemplo más clásico de todos es lo que se llamaba el dogma del DNA, que existía el DNA, que daba origen al RNA, y eso se transformaba en una proteína. Eso tuvo, y fue cierto por muchos años, hasta que aparecieron los virus RNA, donde la cosa va de vuelta. Y así como eso, van a pasar, bueno, va a aparecer la subpartícula y aparecer otro tipo de cosas. No es tan, digamos, la verdad científica no es inamovible y siempre sujeta a desafíos. Y las condiciones pueden ir cambiando. Entonces, hay que estar abiertos a que eso es así y estar preparados. Por eso se la herramienta de la manera de llegar a la conclusión lo más sólida posible y que si no lo desafía, debería encontrar lo mismo. Es típico en un paper cuando uno escribe un artículo científico que tiene que entregar toda la información de tal manera que si alguien replica ese estudio debería encontrarlo mismo. No se le ocurre, y ahí empiezan a aparecer nuevas variantes de posibilidades de por qué ocurrió lo que ocurrió. Así, por favor. Esto lo conocen, ¿cierto? Y esto lo conocen y se lo saben bien. Y parten con acetilco A, citratos, ácido chilocosílico y bla, 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 bla. El citrato ¿Por qué creen que esto es cierto? ¿Por qué creen que eso es cierto? O sea, nosotros aceptamos que esto es verdad. ¿Sí o no? Lo aceptamos que es verdad. ¿Por qué aceptamos que es verdad? Porque cada uno de estos pasitos hubo equipos detrás que fueron capaces de demostrar que esto era así y no de otra forma. Porque hubo experimentos diseñados para decir, ¿sabe qué? El citrato se convierte en esto a través de esta enzima que funciona de tal manera que yo puedo comprobar. Y si yo repito esto, lo encuentro. Hubo un profesor acá en la facultad, del doctor no había nacido, que por muchos años parte de su estudio era buscar un mecanismo alternativo de la glicólisis para llegar a acetilcolina. Y hizo un montón de experimentos tratando de desafiar esto. Bueno, falta la parte de arriba. Y no lo logró. Pero es interesante porque su razonamiento era bien
tenía sentido, pero no era. Y son muchos años de esfuerzo en tratar de probar otras cosas que finalmente llegó a la conclusión, no, esto es así. Entonces, cuando esto se acepta, es porque aquí ocurren cosas, en cada uno de estos está todo esto respaldado en la literatura científica, de tal forma que eso es sólido, es así. Pero podrían aparecer de repente ciertas variantes en determinadas condiciones, en una enfermedad, por ejemplo, X. Poco estudiada podrían aparecer también. Ok, vamos así. Este es el tema. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el producto? Conocimiento científico. Conocimiento que nosotros podamos transmitir, es decir, esto es así, por A, B, C. ¿Cómo lo logramos? A través de un método y por ciertos medios. Aquí empieza a aparecer esto de la vía militar. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo tener una metodología buena, pero si los medios son limitados, puede que el alcance de mis conclusiones no sean tan sólidas después de todo. Entonces aquí hay matices. Aquí, por eso te digo que hay que tener la mente abierta, porque aquí no hay blancos y negros, sino que hay matices y eso hay que trabajar. Dame así, por favor. Entonces el producto es el conocimiento científico. Dame así. ¿Listo? Si a esta altura ya debemos tener en cuenta esto. Quizás el próximo. Quizás. Esto es bien interesante porque Ahí se formó la posición. es un proceso que no termina. Porque pasa lo siguiente, ¿no? Vamos a partir de aquí. Y este es el trabajo que ustedes van a tener que hacer en el curso de diseño de proyectos efectivos. Van a tener que pensar en una pregunta interesante. Esto suena muy de perogrullo, pero van a decir, ¿sabe qué? En el área de nutrición, piense, en función de toda la literatura que está disponible, en algo que falta por conocer, en algo que vale la pena saber por qué ocurre. Por ejemplo, ahora estuve en una presentación súper interesante de una profesora española, donde tú no fuiste, y era sobre la aplicación de un esquema de ejercicio que tú lo haces. Era el embarazo, porque y una de las cosas claves que mencionó, que habían analizado también un montón de cosas, pero entre medio placer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué análisis placer? Si hiciera un estudio de la física, ¿no? Bueno, porque a alguien del equipo se le ocurrió que a lo mejor ciertos metabolitos que son manejados por una paciente de la gestante que hace ejercicio versus una de que no hace ejercicio de tipo. Y no se le ha ocurrido a nadie escuchar en la vida que hace cosas. Estas preguntas interesantes las puede hacer cualquiera. Si ustedes se dedican en un área X, pueden empezar a pensar cosas no muy elaboradas, porque no van a tener mucha plata para hacerlo, pero sí cosas que siempre se puede aprender antes. Eso no está reservado para gente que tiene muchos años en este negocio. Perfectamente ustedes pueden decir, no sé, ejemplo, tenemos varios, y ocurre año a año. Por lo tanto, lo primero es pensar algo que sea interesante al área, a la nutrición, a su carrera, a sus intereses, pero respaldado. ¿De dónde saco esto? La literatura. La literatura científica. Ahí hay otra conexión, por el curso de búsqueda de científico. Uno no lee cualquier cosa, uno tiene que leer ciertas revistas, que son las que han pasado por una valoración de pares, que tienen un peso científico, que tienen un índice de impacto alto. Hay una serie de criterios para decir, va a estar el dedo y está el dedo. Ahí hay una revista que uno no debe leer. En función de eso, yo pienso algo. Me parece interesante y digo, escucha la literatura, busqué, no aparece. Le puedo preguntar a la idea también, pues ahora está de moda, eso es una pregunta. Entonces, y ayuda. Ayuda, pero no, ojo. Ya abierto algo. La inteligencia artificial no hay que. No es simple.
La inteligencia artificial es simplemente una serie de algoritmos que aceleran procesos. Pero no piensan. Y hagan el ejercicio, pregúntenle algo y apuesto que van a alguna tontera. Tienen un juicio crítico incluso con la inteligencia artificial. Yo le comentaba preparando una presentación que tengo que hacer en septiembre. Claro que traidor. Y le pedí que me hiciera un mapa de América Latina con prevalencia y una serie de cosas que también no nombran los países. No nombran tan raro. Y parecía bonito, pero no. No sé por qué me fui para allá. Ok, bueno. Primero una pregunta que sea interesante. Y después de eso se formula una hipótesis. ¿Qué significa? La hipótesis es como una apuesta. Yo apuesto que en función de lo que yo logré revisar y de donde tengo una duda, yo apuesto que va a ocurrir tal cosa. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque un buen trabajo científico, y eso lo vamos a repetir mucho, no es aquel que después de darse toda la vuelta encontró lo que yo pensaba. Un buen trabajo científico es aquel que se hizo bien. Y a veces un trabajo se hace tan bien que uno llega a la vuelta y no era lo que uno pensaba, era otra cosa. Pero si se hizo bien metodológicamente, es un trabajo. Eso, por favor, no se les olvide, porque está la tentación del que está haciendo investigación a que ojalá no resulte lo que pensaba, porque escucha que soy inteligente, porque quizás yo la vi antes. Bueno, a veces no es así, y estamos llenos de ejemplos de eso. Todo está vale. Ok, se formula esta hipótesis, es una apuesta. Ustedes apuestan a que eso va a ocurrir en función de lo que ya leyeron y lo que creen que va a ocurrir. Después, pueden predecir. ¿En qué sentido? La hipótesis tiene que tener, va a cambiar un grupo en relación al otro, pero ¿en qué sentido? O sea, no basta con decir, por ejemplo, yo creo que el consumir alto concentrado de jugo produce diabetes. Ya esa puede ser la hipótesis. Pero ¿cuánto impacta? ¿En qué sentido? A todas las personas, en un tiempo. Hay que tener toda una dimensión de cuánto ocurriría esa apuesta que yo estoy haciendo. Y después se hace una metodología para poder probar eso. Y aquí mucho del curso se va a ir ahí, en la parte metodológica. ¿Cuánta gente necesito estudiar? ¿Lo puedo hacer en humanos o lo puedo hacer en animales? ¿Son todos los animales iguales? Álvaro es veterinario, así que defiende esa parte a morir. Entonces, por ejemplo, ustedes, en varios aspectos metabólicos, ¿cuál creen ustedes que sería el animal que más se parece al ser humano en términos de algunos procesos metabólicos? ¿Hacemos? ¿Cuál creen ustedes? ¿Ah? El ratón. ¿La paloma qué? ¿La paloma? Cerdo. El cerdo es el que más se parece. Bueno, aquí no voy a controlar. Bueno, sí. El cerdo es el que más se parece. Vamos a llegar. Lo que pasa es que el ratón tiene una serie de ventajas. Y sí tiene ciertas condiciones que permiten conocer, acercarse. ¿Sí? Ser una mascota, pero desde el punto de vista de estructura del tubo digestivo es mucho más parecido. Pero es más difícil. Pero los ratones sirven también, y las ratas sirven, los cúbitos. Ok, entonces se desarrolla esta metodología. Se llega a ciertas conclusiones. Y estas conclusiones me permiten llegar a una cosa superior que es como generar una teoría, que es una cosa más amplia. Sigo haciendo observaciones, pero aquí aquí hay un círculo, ¿ven? Esta cosa puede girar. Llego acá, voy a probar mi hipótesis, encuentro datos, parece que va a tener que mejorar la hipótesis, y al mismo puedo dar muchas vueltas hasta poder llegar a una condición de más solidez. Este fenómeno ocurre en términos más generales de esta forma. Pero siempre estamos sujetos a que otros, nosotros mismos, sigamos haciendo más observaciones y la rueda comienza de nuevo. Ya. Hay un contexto en el que nosotros generamos conocimiento. La investigación científica no es un caso de una civilización. Y aquí tenemos esencialmente dos mundos.
y dos mundos que son complementarios, pesan aproximadamente lo mismo, no hay uno mejor que el otro, son formas de hacer investigación científica, que responde a ciertas preguntas. Algunos se responden mejor de una manera y otros mejor de otra. Yo aquí asumo el sesgo que trabajo esencialmente con este modelo cuantitativo de cantidades. Hay otros profesores que trabajan más cualitativos, cualidades, pero entregan información que puede ser perfectamente complementaria, pero se hace de una forma distinta. Ustedes van a estar expuestos a eso. En el sentido de que en el próximo año van a haber algunos proyectos que son típicos cuantitativos y otros son típicos cualitativos. Y no es que uno sea mejor que el otro, son distintos acercamientos a hacer investigación científica. Entonces, el acercamiento cuantitativo mide fenómenos que nos interesa, pues no también mide fenómenos, se usa mucho la estadística, prueba e hipótesis. Es como el modelo clásico, lo que mostré antes como el modelo clásico cuantitativo. Hay una hipótesis, se trabaja en estadística. ¿Por qué usamos pruebas estadísticas? Se dan cuenta que en todos los aspectos que ustedes han leído probablemente que se usó la prueba estadística de Teo o lo que sea. ¿Saben por qué se usa eso? ¿Por qué se usa prueba estadística para comparar un grupo con otro? ¿Se preguntan eso alguna vez? ¿Por qué hacemos prueba estadística? ¿Por qué no hacemos el 20% versus el 28%? Realmente le creo. ¿Por qué no? Hay una sola condición donde ustedes pueden hacer una comparación sin necesidad de hacer prueba estadística. Una sola condición. ¿Saben cuál es o no? ¿Se me ocurre cuál puede ser? ¿Una corte? Es todo lo que tengo. No, hace aquí. Eso siempre les digo, tienen lugar para equivocarse. Aquí uno diga lo que ustedes quieran, lo que no se pueden equivocar es para que ustedes puedan pasar. Por favor. ¿Ya? Pero aquí, siéntanse libre de decir lo que piensan. Y si se equivocan. ¿Cuál creen ustedes que es la única condición donde yo quiero comparar algo que ocurre? Quiero comparar. ¿Qué vamos a comparar? Ya, vamos a comparar la ingesta de hombres versus mujeres de energía en Chile. Ya, yo quiero comparar, yo quiero saber si la ingesta de energía en Chile es distinta que la hombres y las mujeres. ¿Cuál es la única? Pero la única situación en la cual yo no necesito hacer una prueba estadística, ni calcular tamaño de muestra, ni ninguna de las cosas que me van a hacer. Eso ayuda a pensar. ¿Si es una opinión? No. ¿Por qué no? La única condición. Ya, diga. Si todos los datos son iguales también. Si todos los datos, pero no somos todos Por iguales. eso le digo. No somos iguales. No saben. ¿Ah? De cosas hasta que no saben. ¿Lo saben? ¿Lo saben? ¿Por qué no saben? Y cosas estadísticas que dicen. Ahí está su curso de estadística. Ahí está su curso de estadística. No se acuerda que no saben. Que no saben. Que se acuerdan que no saben. Ya tienen claridad. ¿Ah, sí? ¿Qué dice que ustedes no saben? Seguro que no saben. Bueno, esto que pasó aquí, por favor que no les pase el año que viene, porque todo lo que vamos a ver en este curso lo van a usar. Entonces no gasten tiempo reaprendiendo porque ya saben. La única situación en la cual ustedes no necesitan tener muestras es cuando ponen a todos los individuos de una unidad, cuando tienen el universo. Si yo tengo la medición de todos los chilenos varones y todas las chilenas mujeres, yo puedo hacer esa comparación y no necesito hacer ninguna prueba. Como eso se llama censo. Eso se llama censo. Con el censo yo tengo el dato de todos. Pero eso en biología casi nunca.
extrañamente. Y por eso que tenemos que usar muestras. Ahí puede haber una corte, es una forma de tener muestras, que la voy siguiendo. Pero también puedo tomar este grupo y compararlo con este otro grupo en una sola mirada. La cohorte yo lo voy siguiendo. Sí, lo O sabía. puedo ver datos aquí y me pregunto y qué pasó a esta persona 10 años atrás. También puedo hacer eso. ¿Sí? Hay muchas formas, eso es parte del curso. Por lo tanto, el enfoque cuantitativo ni en los fenómenos usa estadística y prueba hipótesis, porque no tenemos a las personas. Y hace análisis causa-efecto por ejemplo. Es secuencial, es deductivo, nosotros tenemos que ir deduciendo a partir de los datos que tenemos. Se va probando la hipótesis y se va analizando la realidad de la forma más optimista. ¿Para qué sirve? Para generalizar resultados. Si nosotros hacemos un estudio de cohorte, por ejemplo, vamos a decir, sobre un determinado tema, con el número adecuado de personas, y hacemos un análisis estadístico que sea robusto, nosotros podemos generalizar sobre ese grupo. Esa es la ventaja de la información. Precisión, réplica y predicción son algunas de las características que nos entrega esta metodología. Preciso. Replicar, me refiero a que se puede, si alguien lo hace, debería encontrar más o menos lo mismo, se puede repetir, y yo puedo predecir lo que va a pasar en función de todo este proceso de secuencia. Y aquí hay números detrás y hay estadísticas grandes, sí. Entonces aquí está, ¿eh? Idea. ¿Por qué quiero hacer esto? Tengo que sacarlo de la plata. ¿Cuál es el problema? Dice la estructura típica del trabajo de la reserva. Bueno, reviso la literatura, sí, porque tengo que saber lo que ya hicieron. No voy a descubrir el agua libre, ¿cierto? No voy a ir a hacer lo que ya todos hicieron, lo que todos encontraron. Tengo que ir a preguntarme algo que me interesa, que yo creo que no está. Y aquí les puedo decir la idea, por supuesto que lo puedo hacer. Pero aquí tienen que filtrar la información que sea más potente, de las revistas que sean las más sólidas. ¿Hacia dónde va el estudio? Algo simple, ¿cierto? Tiene algún sentido. Hago la hipótesis, la elaboro, hago mi apuesta. La apuesta te va a conectar cosas, ¿no? Lo voy a hacer. Y aquí viene el estudio propiamente tal. ¿Con cuánta gente trabajo? ¿Con cuántas unidades trabajo? ¿Trabajo con personas? ¿Trabajo con ratones? ¿Trabajo con cerdos? ¿Trabajo con alimentos? No solamente personas. Hago la recolección de datos. ¿Qué significa esto? Que tengo que ver qué metodología analítica me permite tener la información que yo necesito. Y aquí viene otro desafío. Ustedes pueden conseguir la información de muchas formas, pero hay que tratar de ir a buscar la forma que sea la más sólida. Entonces, por ejemplo, trabajan con encuestas. Bueno, ¿cuál es la encuesta? Porque realmente la información que esté ahí, ustedes le pueden creer. Un método de laboratorio, ¿es el que se sugiere porque el que tiene el mejor rendimiento o el que encontraron ahí porque el que está disponible? Le van a echar la información que puede ser de distinto peso. Analizan la información, aquí aparece la estadística y finalmente se entrega la respuesta. Esto es lo que ustedes van a tener que analizar cuando les pasemos su proyecto. Si ese proyecto es cuantitativo. Ahora, y el cualitativo es distinto, aquí se usa mucho más en los aspectos sociales, en este caso de la medición. Se explora fenómenos en profundidad. Aquí no necesariamente se funda en la estadística, de hecho la estadística da muy poco si es que. Aquí la estadística pesa poco. Aquí se trabaja, se busca mucho en la profundidad del relato, porque se trabaja con encuestas y se les pregunta cosas a las personas y en función del relato uno va construyendo la información que necesita, más que ir y hacer un análisis. Y hay formas y metodologías para hacer eso, que ustedes, en lugar de calcular el tamaño de muestra, en función de lo que va ocurriendo, hay una cierta metodología en la que se van saturando, después casi todas las personas le van a ir respondiendo lo mismo, o las mismas cosas, entonces ustedes, ok, esta es, entre comillas, la verdad que yo necesito para ir más lejos. Acá, en lugar de ser deductivo, es inductivo. Es recurrente, va y vuelve, va y vuelve. Puede haber más de una realidad, eso es súper interesante. Puede haber más de una realidad y no es lineal, a diferencia del cuantitativo. Es amplio.
tiene un gran valor en la profundidad de los significados, más que en los números más o menos. Y tiene una riqueza interpretativa, que hay mucho de qué se entendió de lo que las personas a las cuales se le hicieron las encuestas, por ejemplo con encuestas, fueron relatando de la manera que ese fenómeno estudiado en esa característica le entrega esta información. Entonces, si ustedes se fijan, aquí la cosa es distinta, ¿eh? Sí, igual hay una idea, hay un problema, pero se va rápidamente recolectando información, se va viendo cómo se arma este estudio, y esto tiene una serie de... va como interactuando mucho con la literatura, con el banco de referencia, cuándo se juntan los datos, cómo se analizan, cómo se interpretan, cómo se elaboran. Y si ustedes se fijan, las flechas bueno, aquí no va solamente va para un lado, pero aquí hay muchas idas y vueltas. Es otra forma, y como le digo, para interiorizarnos sobre otra forma de conocer algo que tenga algún sentido científico. Ese es el último, ¿no? Ese es el último. Entonces, la idea de este curso, una vez más, es que ustedes empiecen a ver las características de hacer su investigación científica. Cómo se crea una hipótesis, cómo se escribe una hipótesis, qué sentido debe tener la dirección, el peso, la temporalidad, qué se apuesta. No basta con decir los tratamientos son diferentes. No dicen nada. Tienen que decir son diferentes en este sentido, en tal magnitud, en tal condición de tiempo. ¿Por qué? Porque eso les inscribe las conclusiones a las que ustedes van a llegar. ¿Cuántas personas se reunieron? ¿Qué tipo de análisis estadístico corresponde? ¿La distribución de la muestra fue normal? ¿O fue por ir abondado? ¿Podemos transformar los datos para hacer las comparaciones? Puede que sí, puede que no. Usamos pruebas no paramétricas, curso estadística, empieza a aparecer acá. Muchas de las cosas que vieron medio suelto, ahora lo empiezan a aplicar. ¿Sí? ¿Cómo se redacta? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se comunica lo que van encontrando? Esa experiencia ustedes van a tener ahora en la medida que, por ejemplo, los estudios, cuando vean la clase del doctor Carrasco de estudios clínicos, es un acercamiento bien especial. Se van a sentir muy familiarizados en muchas cosas que ustedes han leído o han tenido que ver en otros cursos. Bueno, la investigación se hace de esa forma, un estudio clínico controlado. ¿Modelo animal? Vamos a ver. Diego. ¿Por qué? Era esa trabajo con células, por ejemplo. Modelo de investigación con células en cultivo. Ventajas y desventajas. En fin. Se va a entregar un abanico de formas de hacer investigación científica, pero finalmente vamos apuntando a crear un juicio crítico. Ese es el objetivo del curso, crear un juicio crítico de la manera que cuando ustedes se enfrenten el próximo año a hacerlo, ya tengan un poco más de solidez, pero sobre todo, que nuestro objetivo final es, cuando sean profesionales, tengan una forma de llegar a concluir algo que le van a transmitir a su paciente con solidez, no porque lo leyeron claro. ¿Sí? ¿Algo más, profesor, que agregar, aparte de participar en la presentación? Eso sería ahora de verdad. No sé si hay algo más. Entonces, está listo el curso, el programa del curso. También está el calendario de actividades. Eso explica dónde está ubicado y cómo está saltando. Este curso se estructura básicamente en dos grandes unidades. La primera unidad es justamente de aspectos más generales de metodología de investigación, donde van a tener los acercamientos a cómo se redactan las hipótesis, cómo se analiza